¿Qué tal, amigos? Volvemos hoy a estar en el foco y a hablar de un tema que yo creo que en cuanto lo mencione os va a traer a la mente a ciertos ciclistas, pero no es de esos de los que vamos a hablar. Voy a ver si estoy en lo cierto. Vamos a hablar de talentos multidisciplinares, de cómo combinar distintas disciplinas en el ciclismo, pero no en el plan que seguramente estáis pensando de Mathieu van der Poel, de Wout van Aert, de destacar en varias de ellas al máximo nivel. No, no es eso lo que queremos hablar hoy. Queremos hablar de otra cosa que yo creo que es igualmente interesante y esperemos que para vosotros también lo sea, que es el caso de los ciclistas que utilizan otras disciplinas que no son en las que ellos están más centrados para complementar, bien sea a nivel de entrenamientos, bien sea al nivel de alguna competición pues de vez en cuando, para mejorar técnicamente, para mejorar sus cualidades físicas o porque simplemente les sirve ese cambio como ayuda mental, ¿no? Para hacer un poco una diferencia en lo que es el entrenamiento y mantener siempre una dinámica, tener la mente fresca y, bueno, pues cambiar un poquito, que siempre viene bien. Yo creo que eso nos viene bien a todos, ¿no? Y yo creo que tenemos unos invitados de excepción porque vamos a tener mucho color arcoíris en el día de hoy. Vamos a tener ni más ni menos que 4 maillots arcoíris, vamos a tener también 4 maillots de campeón de Europa acumulados en 2 ciclistas, porque hoy contamos con la vigente campeona del mundo en línea, con Annemiek van Vleuten, y con nuestro campeonísimo de pista, con Sebastián Mora. Creo que no podemos quejarnos. Nico, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Jolín. Yo creo que es un reparto estelar, ¿no? Que dirían en el cine. Cuatro arcoíris y 4 campeonatos de Europa no son poca cosa. Y además creo que el enfoque cuando comenzamos a hablar de cómo montar este programa de hoy y cuando sugeriste pues ese otro punto de vista, ¿no? Alejarnos un poquito de los que quieren siempre triunfar y ser los mejores en todas las categorías y mirar un poco hacia los que utilizan esa multidisciplinaridad. No sé si he dicho ahora un palabra o no, pero bueno. Perdona, yo me sentí igual cuando dije la palabra así de talentos multidisciplinares al principio. Así que Vamos, bueno, lo damos por bueno. vamos a decir combinación de disciplinas. Los que utilizan la combinación de disciplinas para ser muy, 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 muy buenos en una y ser buenos, porque en ambos casos no estamos hablando de corredores del montón, en las disciplinas en las que no brillan con luz propia, es un punto de vista muy interesante, porque al final yo creo que el 90% o más de los ciclistas acaban combinando disciplinas durante sus entrenamientos. Yo creo que todos los ciclistas de ruta en algún momento dado salen con la de mountain bike. No sé, probablemente no como un entrenamiento específico, pero sí, y se lo podremos preguntar después a Annemiek y a Sebastián, si esto es para, sobre todo, desconectar mentalmente de la rutina, de siempre la misma bicicleta, de siempre los mismos ejercicios y de siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo creo que quizás, además de por la técnica que puedas coger con una o con otra bicicleta, van mucho los tiros por ahí, pero serán ellos los que nos lo digan. Sí, porque además, fíjate, recordando el programa en el que hablamos más de ciclocross, yo creo que ya tuvimos 2 ejemplos claros de esto, no un poquito diferentes, porque está el caso de Lucía González, que quizá es la que compite un poco más, de una forma más exhaustiva en ambas cosas, en carretera y en ciclocross. Pero ahí está la pregunta que le hiciste a Felipe Orts, que nos dejó ahí un poquito ya en el aire y pensando que él pueda ser uno de los que se apunte al tema del que queremos hablar hoy. Pues sí, mira, desde luego, mira, lo has recordado perfectamente antes de que sea Annemiek, ¿no? La que nos empiece a contestar a las preguntas. Felipe puede ser el próximo que dé ese salto, porque él ya dejó claro aquí en el programa y yo después he vuelto a hablar con él sobre este tema, dejó muy claro que en cualquier caso su salto a la ruta es para centrarse en el ciclocross, o sea, siempre supeditado a su especialidad,
que es y será el ciclocross, con lo cual creo que es un ejemplo muy equiparable al de también al de Sebastián, que siguen centrados en la pista. Creo incluso que eso puede ser la combinación a nivel de tomar la decisión más complicada, porque de todos es sabido que el dinero, la fama y la gloria está en la ruta y no tanto en las otras disciplinas. Y Sebastián es un buen ejemplo de ello. Es campeón del mundo, pero ni mucho menos ha tenido la repercusión que tuvo su ahora compañero Alejandro Valverde cuando también lo fue. Así que yo creo que de todo eso le vamos a poder preguntar muy bien y mucho a los dos invitados, a Annemiek y a Sebastián. Hi, Annemiek. How are you doing? I'm fine, thanks. Okay, let's go. There's been a lot of talk recently about riders like Mathieu van der Poel and Wout van Aert, cross-discipline riders who are trying something that, by the way, riders like Marianne Vos or Pauline Franprevot tried before. The thing is that they are trying to perform at their best in two different disciplines, two or even more. But I'd like to focus on slightly different thing. Riders like you, for example, who are focused on one specific side of cycling, road cycling in your case, but who also use other disciplines in order to improve themselves in a way. In my view, there are three different ways in which you can use. For example, you sometimes train mountain bike or ride some cyclocross races. I think, in my view, there are three possible benefits you can get from that: the physical benefit, the mental benefit, and the technical benefit. Which one is the one you would say you get the most from trying other disciplines, aside from road cycling? Yeah, the mental benefit. Also, especially at the moment with the coronavirus, for example, I go not on my road bike, but I go 2 or 3 times a week on my mountain bike because I just love it and it gives me a lot of mental energy. But I have to, I don't have the feeling that I am doing cyclocross or mountain biking. So I think you overestimate a little bit my competitiveness with mountain biking and cyclocross and the benefits I have from this. I only see it as a mental component. If you do it in a really way like Mathieu van der Poel is doing it, yes, but the ones I do like 3 cyclocross races a year and maybe 1 or 2 mountain bike events. So I would not say that I'm really focused. I'm also not training for it. I'm not developing my skills with it. So it's just fun, mental. Mental. Okay, so you are well known for training very hard, extremely hard sometimes, but I assume by your answer that you never train as hard with other bikes. With a mountain bike, for example, you never train as hard as you do with a road bike? No, so I only use it for fun, and I just because I love it. So for example, I do more endurance rides on my mountain bike. Just if I have a long endurance ride for 6 hours and I have to do it in the Netherlands, it's like super boring. But now recently they made some really nice single tracks and single trails here. So I can go like for 6 hours on single tracks. Actually, you know it because one is starting at where I had the cyclocross cross race. You were there. In that area, and that's really nice. That gives me just a lot of energy. I'm not counting hours. I'm just like busy in the forest, and I love also to be in the forest. It's just like a mental thing. Is it something that you do more in the off season or also during the season when you are still busy with races but just training in between the races? Usually it's a bit more off-season thing because the weather in the Netherlands get really bad in November and December, and then that's why mountain biking is in the Netherlands a bit more winter sport because then you stay a bit more warm. On the road can be really cold, and in the forest the speed is lower, so you get less cold. But then the disadvantage is that it's very muddy and really shitty weather usually, so you get really dirty. But I like to do it as an off-season ride there to just do some endurance rides in the mountain bike. And sometimes in the season I treat myself. It's like really a treat to have like a mountain bike week.
And usually I plan that, for example, after Liège-Bastogne-Liège. I have usually a mental recovery week, and that's why the weeks where I take my mountain bike. But I don't prepare myself for Liège-Bastogne-Liège and for the important Ardennes week with my mountain bike, because there's also always a small risk of crashing, a bit higher than on the road bike. So that's why, because I also like a little bit trial and error. So it's not good to prepare myself on the mountain bike with that. This might be a bit of a funny question, but if you don't mind it, do you train at all cyclocross? Because you do a few cyclocross races in the season, but do you train cyclocross or not at all? You just do mountain bike for training? Yeah, no, I don't train at all on the cyclocross bike, because I think it's one of the reasons I started really late with cycling. I think cyclocross and mountain biking is way more technical sports. So you need to start at really at a young age. So I don't have the skills as Ceylin, for example, has. I'm very impressed if I see those cyclocross riders out there. For sure, I can improve my skills if I work on it. But it's something, we have a saying in the Netherlands, schoenmaker, blijf bij je leest. And that is like stick to the plan and stay in the sport where you're really good in. And don't try to get yourself into improve your skills a little bit in the sport that you're not really good in. So I will never be a world-class athlete in cyclocross because I just started it too late. So I don't want to lose my energy on improving my skills. And actually, I also like it that I'm just really bad. I just show that if you can ride really good a bike and you have a lot of power, I show in cyclocross racing that it's really also a technical part. And if you have lack of the technical part, it will not make up that you have a lot of power. So I just let them start all, and I just do it 100% for fun. No ambition. If you don't mind the comments, it's really fun to watch you racing cyclocross. I have done it, and it's fun because it's different from the proper cyclocross riders what you do in the race. So it's quite it's interesting to see you in a cyclocross circuit. It's something. So yeah, I don't have any goal or attempt, for example, to learn how to jump or how to get properly off the bike and on the bike. So I just do the cyclocross, maybe also just to entertain with the audience. And maybe also one part of me is that I want to show that you can also do a sport without have the goal to perform. So I really enjoy it because every lap I try to improve my skills. But I just want to show also to young kids maybe, or to other athletes that are around there, that you can also enjoy a sport without going for the win. So winning is nice, but it's also sometimes you can also get the fun out of a sport to improve yourself. Yeah, that's very cool. It's cool to hear from a professional cyclist, because it's not something that you listen to very often. So it's a bit of a different approach. I like that. But there's an exception. You tried in late 2017 and early 2018, you tried track. And that you did it very seriously with the goal to perform the best that you could do. You managed to gain to get a silver medal in the World Championships in individual pursuit, which is, in my opinion, quite a success for a rider who was very new to that. But eventually you decided to put it completely aside, and I think you don't have the idea to come back to it. So why did you stop completely with track? Didn't you consider a success, or did you think that it was interfering with your road racing preparation? Now the main goal was that I attended the individual pursuit, and I did only this because we had the World Championships that year in the Netherlands. So that was a really big goal for me. I really loved it, so it was hard to say goodbye because I really want to go also in Poland for would be the World Championships the year after. But then my coach really also made it clear to me that I actually really compromised my training and my preparation. And I realized that
the spring season I had after the year where I focused on the World Championships, on the individual pursuit, I was not at a level that I could have been because I compromised my training and my preparation, and I couldn't do the volume I do now because I was preparing for the individual pursuit. But it's so specific. Before I thought always that going like that you need to do intervals to get a really high level. But after this, it made me realize that me personally, I need a lot of volume to get at the level I want to be in, a really good level, and not 5 minutes intervals on the track. I need the volume. And if you prepare for the individual pursuit, it's very specific. And also one part of it also is that it's not an Olympic thing. So the individual pursuit is really a small thing in track cycling. And then another thing, I like to be outside. So I don't like indoor cycling. I don't like so much the competitions that are now inside. I like to have fresh air, and I'm very lucky at the moment that I can go right outside my bike. That's pretty much it, and it's a very interesting approach in cycling that you have, a bit uncommon maybe in some parts. Now it's our turn to talk to other riders and maybe coaches to see what they think about this. Thank you very much, Annemiek, for being with us. And see you. That seems. I have one other thing. Oh, okay. Because what is very interesting is that after Mathieu van der Poel went so well with cyclocross riding, they said like, this is the way to prepare for the road season, to do cyclocross and to maybe do mountain biking, to do the intensity and do shorter trainings. But I actually proved that there's another way to approach this, because I show really a high level with a lot of volume. So it's interesting to see. Some people think like, we train too much and we need to do more intensity in the winter. But maybe there are different ways, and it also is very dependent about the type of rider you are. I think for Mathieu van der Poel, this is working very well. Keeps him also mentally fresh and happy. And for me, the lot of volume is working very well. Yeah, maybe it's also the fact that he's a very explosive rider and you are a different kind of rider. Yeah. So the work. So people think like, we should try to follow the way of Mathieu van der Poel, but I think I show that it depends on the rider and on the type of rider, and there's not one way to be in the awesome shape you want to be. Yeah, great. That shows that one shouldn't always be influenced by what others do, even if they are very successful. Yeah. I think that's the conclusion you can take from that. Yeah. All right. Thanks again, Annemiek, and very interesting. See you. No problem. Bye. Dag. Bye. Y de una campeona del mundo de ciclismo en carretera nos vamos a un multicampeón del ciclismo en pista. Con el que también, bueno, pues queremos hablar un poquito de todo este tema de cómo es combinar disciplinas, especialmente a nivel de entrenamiento, más que a nivel de competición al máximo nivel. Y para nosotros es un placer inmenso contar con Sebastián Mora. ¿Qué tal, Sebastián? Gracias por estar con nosotros. Buenas, muchas gracias a vosotros. Bien, de momento todo bien. Bueno, pues además es muy oportuno, yo creo, hablar de este tema precisamente contigo, justamente a raíz del fichaje por Movistar para 2020. Esto, obviamente, por lo menos a nuestros ojos desde fuera, nos indica o nos hace pensar que tu implicación en la carretera, al menos a nivel de utilizarla como preparación o como entrenamiento para la pista, pretende ser más potente que la que has tenido en años anteriores. Pero cuéntanos tú mismo cuáles son los motivos que te llevaron a querer fichar por Movistar y al final hacerlo, porque evidentemente fichar por Movistar es básicamente, nosotros queremos para que tengas un calendario de carretera más completo y más potente. Pero explícanoslo tú mismo con tus propias palabras. Bueno, sí, muy bien. Como tú dices, al final la gran parte de entrenamiento que realizamos los de ciclismo en pista en la parte de fondo
pues se realiza en la carretera, es lo que al final te da el trabajo de base. Y bueno, al final siempre queremos evolucionar más y este año que entraba pues había una apuesta muy grande que era los Juegos Olímpicos. Es cierto que somos ahí 6, 7, incluso te diría 8 parejas que podemos estar pues en un podio de unos Juegos Olímpicos, incluso ganar. Así está un poco el ramillete y necesitábamos un apoyo más y queríamos apostar por el oro y eso es lo que estamos apostando. Bueno, el conjunto, el equipo, mejor dicho, Movistar, pues se interesó por nosotros a raíz de los últimos resultados que habíamos tenido en pista. Y bueno, al final fue un acuerdo mutuo que yo creo que nos beneficia a los dos, porque nosotros siempre intentaremos también aportar al máximo al equipo en la carretera, pero pues el año que estábamos también teníamos esa cita súper importante y que ellos nos iban a dar toda la infraestructura, tanto de entrenamiento, carreras y todo lo que disponen ellos de un equipo World Tour como es el español y además de casa, podríamos decir. Y eso, esperábamos dar ese paso más de calidad para ir con más tranquilidad y más opciones de cara a los Juegos Olímpicos. ¿Existe para un especialista en pista como tú, que es básicamente, y valga la redundancia, un especialista en pista? Es decir, tú no eres un corredor, a lo mejor, por comparar, como Elia Viviani, que trata de destacar y obtener resultados al máximo nivel en las dos disciplinas, en pista y en carretera. En tu caso eres un ciclista que utiliza más la carretera como preparación para la pista, pero no como objetivo primordial, ¿no? Entonces, ¿existe un punto en el que quizá demasiada competición en carretera puede llegar a ser perjudicial como preparación para la pista? O, dicho de otra manera, ¿alguna vez te acució como el miedo de que estando en un equipo tan potente como Movistar, la exigencia de competir en carretera pudiese llegar a interferir con tus ambiciones para la pista? Sí, sí, bueno, existía el miedo, pero yo creo que trabajando conjuntamente, como por ejemplo yo conozco un poco el caso de Viviani, que tiene un grupo de personas, dicho entrenadores, personas a su apoyo, a su apoyo que le pueden ayudar a hacer esas dos cosas perfectamente, pues con nuestro grupo de entrenadores y luego con el equipo Movistar se realizó esa pregunta también y que ha sido todo lo contrario. Hemos visto un inicio de carretera pues bastante lleno de carreras, empezando desde la Vuelta a San Juan, luego pues empezando luego en Francia a correr, luego la Vuelta a Andalucía. Ha sido un inicio de año bastante cargado y la verdad que cada día me encontraba mejor en la carretera y luego cuando fuimos al Mundial, pues ahí está, la medalla de bronce en scratch y luego la medalla de plata en puntuación y que hemos visto que al final pues esos rasgos que al final siempre iniciamos y que nos costaba, pues han beneficiado de cara al final. Sí que es cierto que para una gran cita como son los Juegos Olímpicos, pues sí que habría que prepararlos pues con un poco más de mimo, pues un mes y medio antes, pero bueno, hemos visto que se pueden combinar las dos disciplinas perfectamente, pues apoyándote con los dos grupos de trabajo que tenemos ahora mismo. ¿Cómo se siente un especialista en pista cuando se mete en el pelotón? Evidentemente, en el pelotón de carretera, evidentemente no es ni muchísimo menos 2020 la primera vez que tú compites en carretera, pero sí marca una diferencia probablemente el hacerlo con un equipo que está en World Tour y hacerlo en las carreras de máximo nivel, ¿no? Gente como tú, como Torres, ¿llegáis alguna vez a sentiros como un pez fuera del agua un poco cuando estáis ahí compitiendo, o realmente toda vuestra experiencia ya pasada de toda la vida, porque evidentemente habéis competido en carretera toda la vida también, pues no hace que el pasar y dar el paso a World Tour sobre el asfalto marque ningún tipo de diferencia? Bueno, no, yo creo que al contrario, no marca yo no he encontrado ninguna diferencia y luego, pues al pasar a un equipo de World Tour, lo que vemos es que vas aprendiendo cada día de más cosas, tanto del equipo como de los corredores. Tener equipos pues de tanto nivel como empezando con Alejandro, luego Marc Soler, Enric Mas, yo creo que
que vas aprendiendo. Sabemos que tenemos pues, ahora mismo debilidades, que es la alta montaña, pues que al final llevamos una masa corporal, podemos decir, o llevamos más, tenemos más músculo que los demás, y para mejorar en ese detalle pues tendríamos que perder bastante peso. Pero bueno, la verdad que no, que nos envolvemos muy bien en el... me gusta decir que me gusta que nos envolvemos muy bien en el pelotón, y además eso se nota. Y además al disponer de frenos en la carretera, la verdad que es como una ayuda extra. No, la verdad que hemos dado el paso muy bien, y además los compañeros nos han acogido también bastante bien. Y por otra parte, ¿ayuda en algo también toda la técnica de la pista a la hora de desenvolverse dentro de un pelotón de carretera? Sí, por supuesto. Yo siempre lo he dicho que es una muy buena escuela para los más pequeños, porque están todo el rato pues, vigilados o guiados por el instructor que tengan en su momento. Después, pues, sabes del dominio de la bicicleta con un mismo cambio, ¿sabes? No puedes cambiar de desarrollo con el mismo desarrollo, sin frenos, a saber manejar tu cuerpo, porque a veces la bicicleta no gira, porque es por la inercia, al final de la inercia, podríamos decir, de la velocidad, y tienes que pues, hacerla girar o hacerle movimientos muy rápidos con tu propio cuerpo, y eso se nota cuando vas de cara a un sprint en el pelotón. Y bueno, siempre lo he dicho, al final es una escuela muy, muy buena que todos teníamos que a lo mejor, pues por lo menos probar algún día. Y también, hombre, quería aquí preguntarte hacerte una cuestión que, bueno, a ver con la honestidad o la sinceridad que la quieres responder, pero evidentemente uno siempre piensa también que la clase es la clase, la calidad es la calidad, y un corredor tan bueno como tú, si se lo propusiera, seguramente que en carretera también en alguna faceta podría destacar mucho. Tú has tenido grandes resultados también en pista, en scratch, y para el scratch hay que ser muy rápido, hay que tener punta de velocidad. ¿Alguna vez se te ha despertado la llamita de la ambición, en plan de decir, voy a probar a meterme en algún sprint a ver lo que puedo hacer contra los ciclistas de ruta más rápidos? Bueno, en el scratch, aparte de esa punta de velocidad, hay que saber leer muy, muy bien la carrera, hay que saber pues, gestionar muy bien esas fuerzas que tiene, y saber muy bien leer tus rivales. Y sí, por ejemplo, este año en la Vuelta a San Juan, pues el equipo pues, me dejó un poco de libertad pues, para meterme en los sprints ahí con Gaviria y algunos OD, grandes sprinters que había en ese momento. Y sí, pues ahí están los puestecillos, no son grandes puestos de mi primero, mi segundo, tercero, pero creo que siempre estábamos ahí rozando los 10, y creo que la última etapa hice el 8 o algo así, y la verdad pues que se intentó de forma solitaria, y siempre está ahí al final con el trabajo y el saber hacer cada día, pues, y como tú bien has dicho, la ambición, pues todo va llegando. Está claro también que nos debemos mucho al trabajo de cada momento del líder del equipo, y hay que llevar esas órdenes, ¿sabes? Al final, un gran equipo como es el Movistar siempre tiene grandes líderes, y se te dan esos momentos, pues tienes que saberlo aprovechar, y si no, pues arropar a tu líder en todo momento. Cuando estuvimos hablando antes con Annemiek van Vleuten, nos decía que para ella el cambiar de disciplinas en entrenamiento y a veces en competición, que en su caso, aunque tuvo una incursión seria y con buenos resultados en pista hace un par de años, básicamente se trata de entrenar en bici de montaña y correr alguna carrera de ciclocross en invierno, nos decía que le ayudaba más que técnicamente o físicamente, le ayudaba mucho mentalmente el cambiar y hacer otro tipo de entrenamiento y utilizar otro tipo de bicicleta. Para un pistard, por así decirlo, respirar aire fresco, salir al aire libre y entrenar y competir con la bici de carretera también sirve para pues, mentalmente refrescar un poco las neuronas, por así decirlo. Bueno, sí, es una buena opción, yo creo que sí. Además, siempre a veces cuando estamos entrenando pues en Mallorca, tanto el calentamiento como podemos decir, luego la vuelta a la calma, siempre lo intentamos hacer pues al aire libre en la carretera, aunque sea rodar suave. Y sí que es cierto pues que aquí en mi zona pues siempre intento pues entrenar en velódromos al descubierto, podríamos decir, al aire libre,
así que no noto la diferencia. Técnicamente, como decía, pues sí que se nota mucho, que nosotros llevamos un pedaleo pues, muy redondo dentro de lo que es la bicicleta de la pista, y luego las cadencias son muy altas. Cuando trabajamos cadencias estamos trabajando alrededor de más de 125 o 130 pedaladas por minuto. La verdad, y cuando realizas sprints con cadencia son casi 200 de cadencia lo que llegamos a alcanzar. Incluso los sprinters pues hacen mucho más. O sea, lo he oído bien, sí, 200 de cadencia. Sí, de máxima, estamos diciendo, sí. Sprinters están haciendo 220. La verdad que es un trabajo que luego, a la hora de la montaña y eso, en mi caso yo lo digo, que a mí me ayuda mucho. Y luego, como bien decía ella, al final, pues el cambiar zonas de entrenamiento, el cambiar formas de entrenamiento, eso te ayuda pues a mantener durante todo el año pues un nivel mucho más alto. Al final la combinación de las dos disciplinas te ayuda mutuamente una para la otra. Yo creo que es una muy buena opción. Sebastián, yo te quería preguntar respecto a esa preparación por la que te referías al principio, ¿no? El calendario que estabais haciendo de cara primero a la cita de Berlín y luego ya el que tendríais que haber hecho pensando en los Juegos Olímpicos, que bueno, vamos a suponer que el año que viene todo siga igual y podáis copiar y pegar esa planificación. ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo os ibais a aproximar siempre desde este punto de vista de compaginar las dos disciplinas hacia Tokio? ¿Cómo iba a ser la transición me imagino, ir dejando caer la ruta para ir metiéndoos cada vez más en velódromos? Sí, como bien tú dices, luego de Berlín, pues yo creo que estábamos integrados en el grupo de las grandes clásicas, con lo cual pues lo que íbamos a realizar era un volumen muy grande de trabajo, de muchos kilómetros, de muchas horas, e intentarlo alargar lo máximo posible, hasta yo creo que mes y medio antes, o casi 2 te podría decir. Pues sí que teníamos programado unas concentraciones en alturas, en altura en Sierra Nevada y en otro sitio, y luego pues ya 3 semanas estábamos pensando en introducir alguna carrera, como habíamos pensado, pues Vuelta a Polonia o alguna otra carrera más pequeña, para al final pues ese sufrimiento, ese punto que te da la carretera, no perderlo, y luego pues ya volver de entrenamientos específicos dentro del velódromo. Está claro que durante las concentraciones de altura también nos llevaríamos las bicicletas de pista, pues para al final, pues para ese pedaleo, esa cadencia, pues no ir perdiéndola, y al final una combinación yo creo que muy acertada que había sido para los Juegos Olímpicos. Del año que viene, pues aún no lo sabemos, pero bueno, a ver cómo se realiza todo. El año pasado... Eso sería... No, iba a preguntarles, porque el año pasado Torres y tú no coincidisteis. Sí, te dejo, que yo he hablado mucho, así que es tu turno. En el mismo equipo de carretera, este año sí. No sé si eso tiene importancia a la hora de preparar los objetivos de la pista, que podáis hacer también el calendario de carretera juntos, o eso realmente es anecdótico. Bueno, yo creo que desde que hemos empezado por hablarte un poco de esta temporada, hemos sido totalmente separados, y bueno, al final yo creo que es anecdótico. Yo creo que haciendo las cargas en su momento como toca, yo creo que hay muchas carreras para bien para estar juntos, no va bien para estar poco a poco, pues, y al final pues una parte súper importante de estar los dos juntos en un mismo equipo al final, y de llevar el nombre de Movistar pues en todas las carreras, es la motivación, porque al final un deportista necesita salir siempre motivado para entrenar y dar al máximo, y también para cada competición. Esto sería un poco más a nivel de competición, lo que estás hablando de cómo combinar las competiciones, ¿no? De carretera y de pista. Pero personalmente me interesa también mucho cómo la manera en que un ciclista como tú lo combina en entrenamiento. ¿Cuál sería el porcentaje aproximado más o menos en tiempo, para que se hagan una idea nuestros espectadores, que dedica un ciclista como tú a entrenar en carretera y a entrenar más específicamente en pista?
Bueno, eso yo creo que sería un poco variando de lo que es de las alturas de la temporada, pero si por ejemplo Claro. estamos cerca ya de lo que sería una competición importante, yo creo que entre 70 y 80 podríamos estar ahí haciendo la carretera, podríamos decir, y luego pues yo creo que un 5% de gimnasio, porque también hacemos bastante gimnasio al final, y luego pues el gimnasio y core, las dos cosas, y luego el resto la pista. Sí que es cierto que no nos centramos mucho de hacer series largas en pista, porque pues ya tenemos la carretera y podemos hacer, pero sí que series cortas, explosivas, en las que a veces te hacen vomitar y dar ese toque de pedal final es lo que al final se tiene que realizar en la pista. Pero yo creo que al final, ya te he dicho, entre un 70 cuando estamos en la carretera, un poco más, un 5% de gimnasio y el resto ya de pista, pues sería la planificación que realizamos nosotros. ¿Y en la carretera hacéis también entrenamiento específico con frecuencia? Me refiero, ¿utilizáis la carretera fundamentalmente como un ejercicio de fondo sin meter mucha intensidad? ¿O realmente también hacéis intervalos y test de potencia y demás en la carretera? Sí, yo creo que también realicemos test de lo que tú dices de intervalos y test largos en la carretera, porque al final, pues intentando combinar las dos disciplinas hay que realizarlo, no hay que olvidar ninguna parte y siempre se realizan. Es cierto pues que las grandes series, pues cuando te metes en un velódromo ahora en verano, son casi imposibles de realizar por la deshidratación, eso es súper importante. Cuando estamos en competición, pues sí que hay una temperatura que está regulada y que va a variar, que no varía muy poco, pero como te entres aquí en el velódromo de Valencia en verano te puedes achicharrar, así que sí, ¿no? Y además para combinar las dos disciplinas a tan alto nivel hay que trabajar las dos pues muy duramente. Oye, Sebastián, no sé si es muy absurda, creo que sí, la pregunta que te voy a hacer ahora, porque evidentemente las mayores alegrías te las ha dado la pista, pero ¿qué disfrutas más cuando estás sobre la bicicleta? ¿Estar dando vueltas en un velódromo o estar subiendo y bajando puertos en una carretera? Porque claro, una cosa es las medallas y los premios y otra cosa es lo que uno disfruta, ¿no? Bueno, sí que es cierto pues, que nos hemos centrado mucho, los grandes resultados que tenemos más son en la pista, porque eso lo que tú decías, nos hemos centrado mucho más. Y en cuanto a disfrutar, si te digo la verdad, cada vez que me subo en una bicicleta lo disfruto, tanto sea de pista como de carretera, incluso si tenemos alguna oportunidad de coger la de ciclocross que la teníamos ahí apartado o la de mountain bike. Soy una apasionada de ciclismo y si me dieras a elegir de la pista a la carretera es como si me dijeras ¿a quién prefieres, a tu padre o a tu madre? Es que no disfruto tanto en las dos y bueno, sí que es cierto pues que si hay que cogerse las cosas bastante serias, pues habrá que al final pues renunciar a un tiempo más a una que la otra, pero bueno, yo creo que el tiempo y las ganas nos pondrán a cada uno en su sitio y veremos hasta dónde podemos llegar. Déjame preguntarte, ahora que es el momento, que se ha aprobado el boceto o el calendario de la UCI y que tiene una concentración de carreras brutal en otoño. El otro día hacíamos un programa especial analizando un poco entre nosotros qué es lo que podía deparar ese nuevo calendario. Y claro, hablábamos de las posibilidades de hacer doblete, pues Tour Giro, Tour Vuelta, las posibilidades de hacer Tour y clásicas, de hacer clásicas y alguna otra de las tres grandes. Pero claro, nos preguntábamos también y que queríamos conocer la opinión de un ciclista, hasta qué punto, después de haber descansado tanto tiempo y de llegar, por lo tanto, más frescos a esa parte final de la temporada, los picos de forma van a permitir precisamente ser competitivo durante más tiempo o si va a ser al revés, si va a ir en detrimento y tanta inactividad va a impedir que se puedan hacer dobletes y picos largos. Bueno, yo como cuestión personal yo creo que se puede hacer un pico bastante largo
si cada uno ha cogido estos 2 meses con un poco de relax, porque yo sé que es cierto que hay gente que se ha cogido, que quería pues, hacer demasiados vatios en el rodillo o quemar el rodillo. Yo creo que si te lo has cogido con bastante tranquilidad y has mantenido tu peso y has estado activo pues de otras formas, aunque sea en tu casa, pues al final yo creo que se puede hacer un pico largo, cogiendo hacer el tour, iniciando con el tour, luego alguna clásica, no demasiadas, y luego pues rematar. Está claro que tenemos el Mundial, que también es importante después del tour, y luego pues acabar con la vuelta sería un estado de forma. Si tu cuerpo y tu mente, al final la mente también es súper importante, pues te aguanta. Sería una temporada bastante estresante y bastante en muy poco tiempo. Creo que se puede alargar bastante, yo creo, ahora mismo. Oye, el otro día entrevistaba en Ciclo 21 a Eusebio Unzúe y le preguntaba por las opciones de Alejandro en el Mundial y me decía que, claro, que a Alejandro en un Mundial duro como es este no se le puede descartar bajo ningún concepto. Te voy a cambiar la pregunta a ti. Cuéntanos algún secreto. ¿Estáis trabajando o está trabajando Movistar de alguna manera en el calendario? Ya sé que el calendario es lo que hay y que poco habréis podido hablar, pero poniendo por lo menos más mimo o el mismo mimo en el Mundial, algo parecido, un proyecto parecido a lo que podía haber sido el de Innsbruck. Bueno, puede ser. Al final, ahora mismo Movistar tiene tres grandes líderes y 2 muy jóvenes. A lo mejor es hora de recaer un poco, te lo estoy contando como espectador, ¿eh? No, así un poco entre líneas. Y de recaer un poco en los otros dos y que Alejandro pues, haga un muy buen tour. Y pienso, si al principio pues, le va bien aguantar hasta ya luego pensando en preparar con el máximo mimo y máxima atención a un mundial que a lo mejor le viene otra vez muy bien, porque tener un arcoiris durante todo el año es súper bonito poder ir todos los días a entrenar y todos los días a las grandes carreras con este gran maillot. Y bueno, son opciones. Al final, en un equipo tan grande y tan potente, pues al final la carretera te va poniendo en tu sitio y hay una multitud de opciones por hacer. Déjame la última y ya le dejo a Saúl. Una curiosidad de normativa que desconozco. No sé si puedes o no puedes lucir los brazaletes, las mangas arcoiris por tu título en pista en la ruta, porque no te he visto a principio de temporada ninguna foto llevándolo. Entonces no sé si es porque por normativa no puedes o no lo llevas por algún otro motivo. Pues si te digo la verdad, no lo sé. ¿Sabes lo que te digo? Sé que lo he hablado con árbitros de la... Se nos está cortando un poco. Sí, la normativa. Sebastián, es que se ha cortado un poco la comunicación y no se entendía. Pues si te digo la verdad, ahora mismo no. Si te digo la verdad, ahora mismo no lo sé, porque anteriormente sí que es cierto que lo hablaba con árbitros de aquí de la zona y me decían que sí, que si eras campeón del mundo de cualquier disciplina, pues lo podías lucir en tu brazalete. Y ahora mismo, la última vez que yo dije, creo que esa normativa ha cambiado y no se puede lucir. Solo puedes lucir en la prueba que has sido campeón del mundo. Bueno, Sebastián, pues yo también para ir concluyendo, pero muy relacionado con este tema, te quería hacer una pregunta un poquito más amplia y un poquito más de cara al futuro también, porque evidentemente el calendario de este año es algo completamente anormal, de lo más peculiar, pero seguro que antes de todo esto habías tenido tiempo para pensar un poco en las reformas que había hecho en la Unión Ciclista Internacional, también en cuanto al calendario de pista y no sé si en cierta manera te parecía, para ti un ciclista ahora que está combinando más la carretera con la pista, que complicaba un poco más la posibilidad de competir en condiciones en ambas disciplinas o no, si te parecía un buen cambio, porque la verdad es que cuando salió anunciado hubo bastantes críticas, especialmente por parte del mundillo de la pista.
Sí, sí, sí. Las últimas normativas lo que ha hecho es, pues, es acotar más la gente. Toda la gente que tenga pues, mayor presupuesto pues, podrá ir a más carreras. Yo creo que, y luego no se puede ir como equipo, solo se puede ir como selección nacional. Yo creo que es un veto lo han cerrado un poco más y yo creo que es una parte negativa que a lo mejor la UCI se lo tiene que replantear porque al final en la pista que vengan los casos de Lia Viviani, Cavendish, Gaviria o los grandes corredores de la carretera que pueden combinar las dos disciplinas, la gente lo quiere ver y al final yo creo que eso da renombre, tanto si ganan ellos como si gana otro corredor, al final es importante pues, que grandes corredores se involucren en el mundo de la pista y es una forma de hacerlo. Con estas últimas limitaciones pues va a costar mucho más y le va a dar un poco menos visibilidad a la pista. Pues Sebastián, yo creo que como siempre nos gusta decir en este programa que nosotros somos los primeros en aprender mucho de los invitados que tenemos y yo creo que lo hemos hecho. Esperemos que quienes nos estéis escuchando también lo estéis haciendo. Así que muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, por compartir un poco tu experiencia sobre un tema que por lo menos a mí personalmente me fascina, que es la combinación de diferentes disciplinas ciclistas. Espero que al resto de la gente que sigue el programa le ocurra lo mismo. Y bueno, nos habéis dado entre Anne, Miki y tú dos visiones un poco distintas, cada uno desde su lado, ella más desde la carretera, tú desde la pista, pero bueno, visiones complementarias que nos han ayudado a completar un poquito el puzzle de este fascinante mundillo. Así que, nada, un placer como siempre y muchas gracias por estar con nosotros, Sebastián. Muchas gracias a vosotros, el placer ha sido mío y cuando queráis os invito a rodar algún día en la pista con bicicleta de pista. Bueno, pues ojalá, porque la verdad es que yo tengo, aquí en Zamora donde estoy, tengo un velódromo que está al aire libre y está absolutamente destruido, tiene un rodar pésimo, pero a mí me encanta ir a él y hacer ahí mis particulares persecuciones individuales contra mí mismo generalmente, o sea, contra el tiempo, y ya está, y me doy cuenta de lo duro que es, porque estos esfuerzos así más explosivos son tremendos. Yo nunca he sufrido tanto en la carretera como he sufrido en ese velódromo, te lo aseguro. Bueno, pues creo que has puesto una cara de decir que sí, que se sufre mucho en el velódromo. Se sufre mucho, sí, sí. Bueno, pues lo dicho, también a vosotros espectadores, muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre, os recordamos que si os ha gustado el programa, por favor, dadle a like también y suscribíos para estar al día de todos los programas que vamos a ir publicando, porque tenemos más en el tintero y van a ser muy interesantes. Así que gracias por estar de nuevo y nos vemos muy pronto.